Ok, hoy vamos a ver otro de los métodos de solución de sistemas de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. Este método es uno de los métodos de reducción y es el método de Gauss. En el método de Gauss se utilizan algo que se llama transformaciones elementales para cambiar la matriz a una matriz escalonada, ¿sí? Y con eso obtener un sistema de ecuaciones reducido, lo que nos va a ayudar a resolver nuestro sistema. Entonces, el primer, lo primero que vamos a hacer es, vamos a plantear un sistema de ecuaciones. Y este método lo vamos a ver con un ejemplo para que sea un poquito más fácil entenderlo, ¿sí? Entonces, planteamos un sistema de ecuaciones, tendríamos 3x1 más 2x2 más x3 igual a 2, 4x1 más 2x2 más 2x3 igual a 4, perdón, a 8. Y x1 menos x2 más x3 igual a 4. ¿Ok? Entonces tenemos nuestro sistema de ecuaciones. A diferencia del método de Cramer, que fue el que vimos la sesión pasada, en este método no es necesario que el sistema sea un sistema determinado de solución única. De hecho, puede ser un sistema incluso sin solución y el método se puede seguir aplicando, ¿sí? Nada más al final, pues hay que saber interpretar qué es lo que tenemos en nuestras matrices para ver el tipo de solución que tiene el sistema. Lo primero que se debe de hacer con este método es plantear nuestro sistema en forma de matriz extendida. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer un arreglo en donde tengamos nuestra matriz de coeficientes y le vamos a pegar o a extender la matriz de términos independientes. ¿Okay? Con ese sistema de matrices o de matriz extendida es con lo que vamos a estar trabajando. Ahora, las transformaciones elementales son transformaciones que se le pueden hacer a una matriz que no cambian ni su orden ni su rango. Estas transformaciones son intercambiar filas, pueden ser intercambio de renglones o intercambio de columnas. Puede ser también multiplicar alguna fila por una constante, ¿sí? Por una escalar, o incluso puede ser sumar los elementos de una fila con los elementos de otra, ¿sí? Para obtener un nuevo renglón o una nueva columna, según lo que se requiera. Esas son las transformaciones elementales que se pueden realizar. Entonces, lo que se busca en el método de Gauss, y lo voy a poner aquí, aquí a un lado, lo que se busca en el método de Gauss es llegar a una matriz que sea una matriz escalonada. Recuerden que las matrices escalonadas son aquellas que solo tienen, que tienen valores en su diagonal y arriba o abajo. Aquí se busca una matriz escalonada superior, con la particularidad de que en la diagonal se tengan únicamente elementos unos. Entonces, lo que se busca es llegar a algo de este tipo. ¿Sí? Al llegar a esa matriz escalonada, lo que nos va a quedar es un sistema de ecuaciones reducido. En este último renglón, obtenemos directamente el valor de la variable x3, la cual se va sustituyendo en el renglón 2 y para obtener x2 y luego esas dos en el renglón 1 para obtener x1. ¿Sí? Entonces, nuestro propósito es llegar a una matriz de este tipo, así como esta que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a eso? Bueno, esta es la matriz con la que estamos trabajando. Si se fijan, lo primero que tenemos que crear en esta parte
es este elemento 1. A los elementos 1 se los conoce como elementos pivote o 1 pivote, ¿sí? Estos elementos me van a ayudar con la transformación de los elementos que hay que cambiar a 0. Entonces, esto es un tip, no necesariamente se tiene que hacer así, pero es una recomendación que yo les doy. Podemos ir trabajando por columnas, es decir, primero formamos esto de aquí, luego formamos esto de aquí y por último formamos este elemento de acá, columna 1, columna 2 y columna 3. Para formar los elementos 1, muchachos, hay que multiplicar todo el renglón pivote, en este caso el renglón 1, ¿sí? Hay que multiplicar todo el renglón pivote por el inverso multiplicativo, que quiere decir, si aquí tengo un número 5 y lo quiero convertir en un 1, pues hay que multiplicar por un quinto, ¿sí? Y luego, una vez transformado el 1 pivote, vamos a transformar los ceros, ¿ok? Entonces, vámonos por pasos. Si lo que nosotros necesitamos es tener un elemento 1 aquí en la posición 1, 1, podríamos dividir todo este renglón entre 3 para que este 3 se convirtiera en un 1. Pero también, si se fijan, aquí en este renglón tengo ya un 1. Entonces yo puedo hacer un intercambio de renglones. Si el renglón 3 lo pongo aquí en esta posición, entonces el 1 ya me va a quedar en la posición necesaria. Entonces lo que vamos a hacer es un intercambio de renglones. Vamos a cambiar el renglón 1 por el renglón 3. Y lo que me va a quedar es lo siguiente. 1 menos 1, 1, 4, 4, 2, 2, 8. El renglón 2 no le pasó nada. 3, 2, 1, 2. ¿Sí? Con esto ya tengo el elemento 1 en la posición 1, 1, que es mi primer pivote. Entonces, ya que tengo esto, voy a proceder a eliminar o a transformar este 4 y este 3. Los tengo que transformar en ceros. ¿Cómo le vamos a hacer para eso? El renglón 1 o el elemento pivote lo vamos a multiplicar por el inverso aditivo del elemento que queremos transformar. En otras palabras, si aquí tengo un 4, ¿por cuánto le tengo que sumar para que se haga 0? Pues menos 4. Entonces el 1, este de aquí, lo convertimos en un menos 4. ¿Cómo? Pues multiplicándolo, ¿sí? Fíjense, esta sería la primera operación. Cuando multiplicamos el pivote, o sea, el 1 por un elemento, se tiene que multiplicar todo el renglón completo, ¿sí? Entonces, la primera operación que vamos a hacer es, todo el renglón 1 lo vamos a multiplicar por menos 4. Y a eso que nos quede, le vamos a sumar los elementos del renglón 2. Muchachos, cuando el renglón 1, en este caso, es mi renglón pivote, porque es el que tiene el 1, ¿sí? Entonces, ese renglón no se transforma en la matriz que resulta. El que cambia es el renglón 2, porque es en donde estoy generando el 0. Entonces, me quedaría 1 menos 1, 1, 4. Ese es el pivote, ese no se va a cambiar. Lo que voy a hacer ahora, pues es precisamente hacer la operación que yo indiqué aquí. Entonces tendría menos 4 por todo el renglón 1 más todo el renglón 2. Y la suma es elemento a elemento. Entonces tendríamos menos 4 por 1, menos 4, más 4 de aquí, 0. Luego, menos 1, que es el siguiente elemento del renglón 1. Menos 1 por menos 4, 4. Más 2, 6. Luego, 1 por menos 4, menos 4. Más 2, menos 2. 4 por menos 4, menos 16. Más 8, menos 8. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ya tengo aquí el elemento 1 y uno de los ceros que necesito.
Me hace falta el segundo 0, que sería transformar el elemento 3 de aquí. Entonces, necesito multiplicar el pivote por el inverso aditivo, es decir, por menos 3, ¿sí? Y vamos a hacer una operación muy similar a la que teníamos. Ahora vamos a tener menos 3 por el renglón 1, pero ahora le vamos a sumar los elementos del renglón 3, ¿ok? Entonces, nos va a quedar, seguimos trabajando con el mismo renglón pivote y ahora voy a generar un nuevo renglón 3. Tengo 1 por menos 3, más el 3 de aquí, 0. ¿Sí? 0. Luego tengo menos 1 por menos 3, 3, más el 2 de aquí, 5. Luego, 1 por menos 3, más el 1 de aquí, menos 2. Y por último, 4 por menos 3, menos 12, más 2, menos 10. ¿Sí? Esta matriz ya más o menos va teniendo la forma requerida en el método de Gauss. Ya tengo hecha la primer columna. La primer columna ya la transformé a lo que tengo que llegar. Tengo el 1 en la diagonal, que es el elemento 1, 1, y todo lo de abajo son ceros. Ahora lo que sigue es hacer el siguiente elemento 1 pivote, que es el elemento 2, 2. Este elemento 2, 2 lo tenemos que convertir en un 1. Ya no puedo intercambiar los renglones porque si los intercambio, pues se me va a deshacer esta columna que ya había formado. Entonces lo que hago es multiplicar todo este renglón, el renglón 2, por el inverso multiplicativo de 6. En otras palabras, vamos a dividir entre 6, ¿sí? O multiplicar por un sexto, que es lo mismo. Entonces, la siguiente operación que vamos a hacer es todo el renglón 2 lo vamos a multiplicar por un sexto o a dividir entre 6, que viene siendo lo mismo. Entonces, la nueva matriz me va a quedar. El único renglón que estoy transformando aquí es el renglón 2. El renglón 1 y el renglón 3 se deben de quedar exactamente igual. Me quedaría 1 menos 1, 1, 4. El renglón 3, 0, 5, menos 2, menos 10. Y el renglón a transformar es el renglón 2. Entonces me va a quedar 0 por un sexto, 0. 6 por un sexto, 1. Menos 2 por un sexto, menos 2 sextos, que es lo mismo que menos un tercio. Y menos 8 por un sexto, menos 8 sextos, que es lo mismo que menos 4 tercios. ¿Ok? Entonces, ya generé mi siguiente 1 pivote. Ya lo tengo aquí. Ahora lo que tengo que hacer es eliminar, o más bien transformar este elemento y convertirlo en un 0. ¿Cómo lo voy a hacer? Igual que hice los anteriores. Tengo que utilizar mi pivote y multiplicarlo por el inverso aditivo, es decir, menos 5 en este caso, y luego sumar ambos renglones. ¿Ok? Entonces, para transformar ese 5, tenemos que multiplicar todo el renglón 2 por menos 5. Recuerden que se multiplica el renglón completo. ¿Por qué ahora utilizamos ese renglón 2? Porque es el siguiente pivote. Segunda columna, renglón 2. Son los elementos de la diagonal. Y lo vamos a sumar con los elementos del renglón 3. El renglón 1 no está siendo transformado, ese no lo vamos a modificar en ningún sentido, entonces lo podemos dejar igual. El renglón 2 es nuestro renglón pivote, ese tampoco se modifica, es el que nos ayuda a transformar, pero ya no lo modificamos, entonces también lo dejamos igual. El único renglón que va a cambiar es el renglón que vamos a transformar ahora, que es el renglón 3.
tenemos entonces todos los elementos del renglón 2 por menos 5 más todos los elementos del renglón 3. 0 por menos 5, 0, más 0, 0. 1 por menos 5, menos 5, más 5, 0. Menos 1/3 por menos 5, 5/3. Menos 2, 1/3. Perdón, menos 1/3. No, 1/3. Aquí, menos... Aquí. Menos 4/3 por menos 5, 20/3 positivos. Menos 10 nos va a quedar menos 10/3. ¿Ok? Entonces, ese sería el resultado de la segunda columna. Si se fijan, la segunda columna ya tiene la forma requerida. Voy a regresar acá arriba. Ya tiene la forma requerida de la forma de Gauss. Tenemos un número en el primer posición, el 1 en medio y un 0 abajo. El último paso es generar nuestro último 1 pivote. Este se va a generar en el elemento 3, 3. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar todo el renglón 3 por el inverso multiplicativo del elemento 3, 3. En este caso, pues por menos 3, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar todo R3 por menos 3 para poder encontrar el valor, perdón, para transformar este elemento en un 1. Entonces, nos quedaría menos 3 por el renglón 3. Los renglones 1 y 2 no se están transformando, entonces esos renglones pues los dejamos exactamente igual. Nos queda 0, 1, menos 1/3, menos 4/3, y el único que vamos a transformar es el renglón 3. 0 por menos 3, 0, 0 por menos 3, 0, menos 1/3 por menos 3, pues nos queda 3 entre 3, que nos da 1. Y menos 10/3 por menos 3, nos va a quedar 30 entre 3, lo cual nos da 10. Y listo. Esa es la matriz de Gauss. Lo que tenemos es una matriz escalonada, ¿sí? Todos los elementos debajo de la matriz, perdón, debajo de la diagonal principal son ceros. Y en la diagonal principal tengo únicamente elementos 1. Esto de aquí, esta matriz extendida completa, lo que me representa es un sistema de ecuaciones reducido, el cual vamos a resolver mediante el método de sustitución. Entonces tengo que reescribir esta matriz ahora a forma de sistema de ecuaciones. ¿Y cómo me quedaría? El renglón 1 se traduce a x1 menos x2 más x3 igual a 4. El renglón 2 no tenemos x1, entonces se traduce a x2 menos 1/3 de x3 igual a menos 4/3. Y por último, el renglón 3 me da el valor directo de la variable x3. El renglón 3 se traduce a x3 igual a 10. Aquí tengo el valor de mi primer variable. Entonces, vamos a ponerle números a estas. 1, 2, 3. Vamos a utilizar la ecuación 3 y la vamos a sustituir en la ecuación 2 para encontrar el valor de la siguiente variable. Tendríamos x2 menos 1/3 de x3, que ya sabemos que vale 10, igual a menos 4/3. Entonces, despejando,
o simplificando y despejando, nos quedaría x2 menos 10 tercios es igual a menos 4 tercios. x2 es igual a menos 4 tercios más 10 tercios. x2 es igual a 6 tercios, lo que es igual a 2. Y con esto obtenemos el valor de la segunda variable. Ahora, vamos a utilizar este resultado y vamos a tener la ecuación 3 y el resultado 4 en la ecuación 1 para obtener el siguiente valor. Nos va a quedar x1 menos x2, que ya dijimos que era 2, más x3, que ya dijimos que era 10, igual a 4. ¿Sí? Según la ecuación que teníamos aquí. Esta es la ecuación, solamente estamos sustituyendo el valor que obtuvimos de x2 y el valor que obtuvimos aquí en esta parte de x3. Y ahora pues simplificamos y despejamos. x1 más 8 es igual a 4, x1 es igual a 4 menos 8, x1 va a ser igual a menos 4. Y ese es el valor de mi tercer y última variable. Entonces, ese es el método de Gauss para sistemas de ecuaciones lineales simultáneas.